Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a explicaros algo que lamentablemente muchas veces los médicos asumimos que lo sabéis, las mujeres, y es ¿qué es un ciclo menstrual normal? Y cómo reconocer tú misma en tu propio cuerpo, en tu propio ciclo, si estás ovulando o no. Esto me lo preguntó una chica y entonces me paré y dije, ostras, estoy explicando un montón de veces qué es la menopausia, qué alteraciones hay en la perimenopausia en cuanto a menstruación, qué alteraciones menstruales hay en el síndrome del ovario poliquístico, en una amenorrea hipotalámica, pero no estoy explicando al final porque quizá erróneamente he dado por hecho que esto os lo explicamos alguna vez en alguna de las visitas a, pues bien sea a tu médico de familia, a tu ginecólogo o al endocrino, que es un ciclo normal. ¿Cómo se ve un ciclo normal? ¿Y cómo saber, de alguna manera, si estás ovulando o no? Pues bien sea por mero conocimiento, bien sea porque quieres optimizar tus posibilidades de embarazo, o bien sea porque quizá quieres evitar tener relaciones íntimas en el periodo de ovulación o en el periodo fértil para evitar quedarte embarazada. Independientemente, esta información no quiere decir que los métodos anticonceptivos no vayan bien, por supuesto, y sobre todo para los preservativos para prevenir de la alarmante tasa de infecciones de transmisión sexual que están habiendo en los últimos años, que ya no usar los preservativos por no quedarte embarazada, es por el tema de las infecciones, sobre todo ya es por eso, porque la tasa de, ya no solo del virus del papiloma humano, que lo sabéis, sino realmente las gonorreas que hay, las clamidias, que luego esas infecciones subclínicas que tú no te diagnosticas y crees que no las tienes, luego ya sabéis también de mi podcast de fertilidad, que son causas de infertilidad, ¿vale? Una infección crónica por clamidia. Entonces, independientemente de que utilicéis métodos barrera o no, también es bueno. Oye, pues yo no quiero abstenerme de tener relaciones íntimas estos días más fértiles porque de momento no quiero quedarme embarazada. Obviamente estos métodos no son tan buenos como por ejemplo el DIU, que tiene un 99% de tasa de evitación de embarazos, o los anticonceptivos orales, que tienen en torno a un 91%, pero entre un 75 y un 80% estos métodos naturales de evitar embarazo tienen, o sea, tienen tasas de éxito así de buenas. Es decir, de 100 mujeres que siguen estos métodos naturales, aproximadamente 80 evitarán un embarazo versus los anticonceptivos orales, que de 100 mujeres que lo utilizan, 91 evitarán un embarazo, versus el DIU, que de 100 mujeres que lo utilizan, 99 no se quedarán embarazadas, ¿vale? Dicho esto, y volviendo un poco al origen inicial del podcast, que es cómo se ve un ciclo normal y cómo saber si tú estás ovulando o no en tu casa, por así decirlo, ¿vale? Primero voy a retomar qué es un ciclo normal, qué sucede a nivel hormonal en un ciclo normal, para que entendáis un poco después el razonamiento de los diferentes métodos que existen para que tú, como mujer en tu propia casa, puedas saber si ovulas o no y cuándo ovulas. Entonces, pongámonos en un ciclo menstrual normal, que en teoría se considera normal cualquier ciclo que dure entre 21 y 35 días, ¿vale? Menos de 21 es un ciclo muy corto y más de 35 días son ciclos muy largos, típicos estos ciclos largos de mujeres que tienen síndrome del ovario poliquístico. Los ciclos muy cortos son típicos de la perimenopausia o, en el caso de mujeres en edades más jóvenes, por falta de progesterona, ¿vale?
así para que lo tengáis, pero un ciclo normal entre 21 y 35 días. ¿Qué ocurre? El primer día del ciclo es el primer día que sangras, ¿vale? Estos sangrados suelen ser variables, aproximadamente contemos que dura unos 4 o 5 días. En estos 4 o 5 días, tus niveles de hormonas, concretamente el estradiol y la progesterona, están bajo mínimos. Es decir, estamos hablando de que tienes en torno a 10, 20, 30 picogramos por mililitro de estradiol, o sea, muy bajito, en niveles de mujer en la etapa de la menopausia y en niveles de hombres, ¿vale? Y la progesterona es prácticamente inexistente, ¿vale? Prácticamente cero. Estos días que tienes la menstruación, estradiol y progesterona súper bajitos y empieza a aumentar la hormona hipofisaria FSH y la otra hormona hipofisaria LH está un poquito elevada, pero no mucho, ¿vale? Lo que hace este progresivo incremento de la FSH permite que la testosterona que nuestros ovarios producen de manera natural se convierta en estradiol y en estrona. Este estradiol precisamente es el que va a ir incrementándose a partir del cuarto, quinto, cuando ya has dejado de sangrar, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y aproximadamente a partir del 10º día, ¿vale?, del ciclo menstrual, hay un aumento muy marcado del estradiol, muy marcado. ¿Por qué? Porque esa FSH ha ido haciendo su labor y ha ido permitiendo que la testosterona, gracias a la aromatización en las células de la granulosa, se conviertan en estradiol. Pues ese aumento progresivo del estradiol, a partir aproximadamente del día 10-11, hay un pico muy alto de estradiol, y ese pico muy alto de estradiol hace que tu hipófisis produzca un pico muy alto de LH, y ese pico muy alto de LH, que sucede aproximadamente en el día 13, 14 del ciclo, hace que ¡pam!, se produzca la ovulación, es decir, que se libere un óvulo del folículo predominante que ha ido madurando en estos primeros días del ciclo. Entonces, pico muy alto de LH hace que llegue a nuestros ovarios y ¡pam!, se abra el folículo y se libere el ovocito o óvulo. Esta liberación del óvulo hace que se comience a producir progesterona, que os he dicho, solo os he hablado de ella al principio con el sangrado, y os he dicho que era de 0, pues precisamente a partir de ese día 14, donde ¡pam!, ¡boom!, se libera el óvulo, porque hemos ovulado, ¡pam!, ese resto de folículo que ha quedado tras la ovulación, que se llama cuerpo lúteo, ese cuerpo lúteo empieza a producir muchísima progesterona, y desde el día 14 hasta aproximadamente el día 22-23 del ciclo hay ascensos brutales de progesterona. Es decir, pasamos de tener en torno a 0 de progesterona al día 22 a tener en torno a, pues aproximadamente, os lo estoy diciendo de memoria, ¿vale?, pero 10, 15, 20 nanogramos por mililitro. Y además, a partir de la ovulación, los estrógenos también han estado aumentando, y en esta segunda fase del ciclo, donde ya hemos ovulado y nuestro cuerpo lúteo ha empezado a producir progesterona, tenemos niveles muy altos de progesterona, niveles moderadamente altos de estradiol, en torno aproximadamente a 200 picogramos, 300 por mililitro. Y esta segunda fase, si no se procede a la fecundación, termina aproximadamente en el día 24, 25, donde la progesterona empieza a caer en picado, los estrógenos comienzan a caer en picado y ¡pam!,
otra vez la menstruación. Y entendéis aquí lo que os he dicho, como han caído en picado, al inicio de la menstruación es lo que os he explicado al principio, que teníamos niveles muy bajitos de estradiol, prácticamente 10-20, y niveles 0 de progesterona. Y entonces vuelve a empezar el ciclo, es decir, la FSH comienza a aumentar, esa FSH estimula a que la aromatasa de las células de la granulosa conviertan la testosterona en estradiol, ese estradiol va progresivamente aumentando y aproximadamente en el día 12-13 hay un aumento bastante grande del estradiol, en torno a, pasamos de tener 100 a 200-300, ese aumento de estradiol hace que ¡pim! Nuestra hipófisis libere un montón de LH, esa LH induce la ovulación, sale el óvulo, se queda el cuerpo lúteo empieza a producir cantidades brutales de progesterona que junto con cantidades moderadamente altas de estradiol permitirían, en el supuesto caso de que nos quedáramos embarazadas, que se llevara a cabo esa fecundación, esa implantación y ese embarazo, y en el caso de que no, a partir del día 22-23 comienza a descender bruscamente la progesterona y el estradiol y finalmente, cuando llega a cero, es como que ves que sangras, ¿vale? Esto es un ciclo normal. Y lo digo porque es complicado explicároslo de palabras solo, pero espero que os haya quedado claro. Entonces, el resumen es que tenéis que tener claro que hay niveles cíclicos de FSH, de LH, de estradiol y de progesterona y que es necesario que se produzcan unos eventos clave, como por ejemplo que haya en la primera fase del ciclo menstrual, en torno al día 11-12, un piquito de estradiol para que se produzca ese pico de LH que permita que se produzca la ovulación, y una vez que se ha producido la ovulación, el resto, que no es el óvulo, que es el cuerpo lúteo, produce la progesterona, que es clave y vital para una correcta fecundación o fertilidad, porque la progesterona lo que hace es preparar a ese futuro útero y a ese futuro bebé, prepara el nidito, prepara que todo esté bien. Si no hay progesterona, ¿qué quiere decir? Que no has ovulado, porque siempre que se ovula hay progesterona. ¿Por qué? Porque cuando se ovula se libera del folículo el óvulo y el resto, que es el cuerpo lúteo, produce progesterona, con lo cual si no ovulas no hay progesterona. Si no hay progesterona no se prepara todo el ambiente para que te quedes embarazada y, por tanto, será muy complicado que tengas embarazo. De ahí a que entendáis que todos aquellos ciclos anovulatorios, es decir, que no se ovule, me da igual que sea porque no has ovulado por un motivo X o porque, por ejemplo, tienes síndrome del ovario poliquístico, dificultará el embarazo. Y en el síndrome del ovario poliquístico no se ovula porque precisamente falta ese pico brutal de LH. ¿Por qué? Porque ya de base las mujeres con ovario poliquístico, al tener mucha testosterona, esto impide que haya esa fluctuación de estradiol, pico de LH, ovulación. No se produce ese pico brutal y entonces no se ovula. Entonces todo aquello que cause una alteración en este ciclo normal va a hacer que no ovulemos. Y si no ovulemos, insisto en que no te puedes quedar embarazada. No sé si me he explicado bien, porque es un tema complicado, pero espero que sí. Entonces, clave, por lo tanto, saber cuándo ovulamos y cuándo no, y cuándo efectivamente ovulas. Es decir, es interesante saber si ovulas sí o no y encima cuándo. ¿Y esto cómo se puede saber? Hay diferentes métodos, ¿vale? Cada uno de ellos con unas ventajas e inconvenientes. Por tanto, es clave conocer las generalidades de dichos métodos para que cada mujer pueda elegir el que más se adapte a su situación y necesidades. Entonces, antes de empezar a describíroslo, hay ciertos signos, como os he dicho antes, que pueden orientar a una falta de ovulación, y esto es ciclos de menos de 21 días o ciclos de más de 35. Precisamente por los que he dicho al principio, ciclos de menos de 21 días lo que me indican es que no tienes suficiente progesterona
Y si no tienes suficiente progesterona, ¿por qué ha podido ser? Porque no has ovulado. ¿Por qué? Porque ya os he explicado que para que se produzca progesterona se ha tenido que producir la ovulación. Entonces, ciclos de menos de 21 días nos orientan a que probablemente no estés ovulando y por tanto no tienes suficiente progesterona, que hace que tu ciclo sea corto. Y luego, ciclos de más de 35 días nos orientan a que no ovulas porque los ciclos de más de 35 días están generalmente asociados al síndrome del ovario poliquístico, una de las manifestaciones es que que tienen ciclos largos y ciclos anovulatorios, precisamente porque tienen un exceso de testosterona, tanto por una resistencia a la insulina como por un aumento de los pulsos de GnRH hipotalámica y de LH, es decir, las mujeres con ovario poliquístico, en vez de tener ese pico único, tienen como muchos picos de LH. Entonces eso desajusta los ovarios y entonces no ovulan. Si no ovulan, no te puedes quedar embarazada. Y además, por eso también tienen poca progesterona. Y una vez que tenemos estos signos clínicos, ¿cuáles son? Ostras, qué susto. Estaba pensando que no se estaba grabando y digo, no me lo puedo creer. Uf. Es que estaba poniendo en el dedo en el tema de la grabadora. Hago un break para comentaros esto, ¿vale? Y ahora continúo con los métodos. Estaba haciendo un break en la grabadora. O sea, el dedo yo he pensado, y solo veía 0 y digo, no me lo puedo creer que está contando todo este rollo y encima no se ha grabado. La cuestión es que ciclos de menos de 21 y más de 35 nos pueden orientar a que no ovulas. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos disponibles que, con sus ventajas e inconvenientes, pueden a cada mujer adaptarle para saber si ovulan o no? El primero es la monitorización de la temperatura corporal. ¿Esto qué quiere decir? Este método se basa en las propiedades termogénicas de la progesterona. ¿Esto qué quiere decir? Pues la progesterona tiene la capacidad de producir calor y por tanto de aumentar la temperatura corporal una vez que ha comenzado a producirse tras la ovulación. Esto es, a partir del día aproximadamente día 14. Así, la elevación de la temperatura corporal es un indicativo de que se ha ovulado y que por tanto el producto de la ovulación, que es el cuerpo lúteo, ha comenzado a producir progesterona. De hecho, además, la progesterona, al aumentar la temperatura corporal, también hace que aumente el metabolismo. Concretamente, la progesterona es responsable de que en la segunda fase del ciclo menstrual las mujeres consumamos aproximadamente 200 a 300 calorías más, pero no te preocupes, que el cuerpo humano es tremendamente bueno para eso. Quemas más, pero también tienes mucha más hambre en la segunda fase. De hecho, por eso en la segunda fase muchas mujeres tienen muchísimos antojos de dulce porque precisamente estás consumiendo más y el cuerpo es súper sabio. La cuestión, a lo que iba, que el método de monitorización de la temperatura corporal se basa en las propiedades termogénicas de la progesterona. Por lo tanto, si tú has ovulado y estás produciendo progesterona, tu cuerpo tendrá una mayor temperatura corporal. Entonces, para monitorizar, interpretar y usar de manera satisfactoria la temperatura corporal como método indicativo de ovulación, hay que tener en cuenta unas premisas, ¿vale? Porque esto no es, tengo fiebre, no, son cambios muy sutiles. Entonces, la temperatura corporal de una mujer en la fase folicular suele ser en torno a 36,1, 36,7 grados, siendo el ascenso que experimentamos tras la ovulación de en torno a 0,2, 0,4 grados. Por tanto, si durante la ovulación tenemos una temperatura entre 36,1 y 36,7, hay un pequeño descenso el día de antes de la ovulación y posteriormente, y concretamente 4 días después de la ovulación, en el caso de que exista, debería haber, al medirnos la temperatura corporal, un ascenso de en torno a 0,2 a 0,4 con respecto a tu nivel basal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tú te mires la temperatura corporal. Es un rollo la primera vez que lo haces, sí, os lo reconozco. Pero, bueno, cada persona decide qué es lo que le compensa y qué es lo que no. Entonces, la idea sería que tú aproximadamente todos los días durante un ciclo te midieras la temperatura corporal, ¿vale? Y calcularas la media. Todos los días. Entonces, el primer ciclo te la vas a medir todos los días y verás
que a partir del día 14 y específicamente 4 días después de la ovulación, si es que ovulas el día 14, hay otra mujer que ovula otro día, deberá haber un incremento de en torno a 0,2 a 0,4 en la temperatura corporal. Si tú te mides la temperatura todos los días y a partir del día 14 detectas que hay un ascenso de entre 0,2 y 0,4 grados con respecto a lo que tú estabas midiendo, a lo que te medía la temperatura corporal los primeros 14 días del ciclo, es un método bastante fiable para saber que estás ovulando. ¿Y esto por qué es? Porque precisamente a partir de la ovulación y específicamente a 4 días después de la ovulación, esto es, en torno al día 18 si ovulas el día 14, se alcanzan los niveles de progesterona más altos, que es en torno a 5 nanogramos por mililitro, y esa progesterona tan alta hace que se incremente la temperatura y tú lo detectes. Entonces, volvemos atrás. Tú detectas la temperatura alta, ¿por qué? Porque tienes progesterona, porque la progesterona aumenta la temperatura corporal. ¿Y por qué tienes progesterona? Porque has ovulado. Porque si no hubieras ovulado no tendrías cuerpo lúteo, no se produciría progesterona, la progesterona no llegaría a 5 nanogramos por mililitro, no se incrementaría la temperatura corporal y tú no lo detectarías. ¿Veis el razonamiento? Entonces, con este sencillo método, digo sencillo entre comillas, podéis detectar si ovuláis o no. Entonces, Isabel, ¿cómo puedo usar este método para saber cuándo es mi máxima fertilidad? Pues en general, el periodo o la ventana de máxima fertilidad engloba a los 7 días antes del primer día en el que tú has constatado el aumento de la temperatura corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú has detectado ese incremento de 0,2 a 0,4 grados, por ejemplo, en el día 18, pues 7 días antes de ese día 18 es tu periodo de máxima fertilidad, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este método? Que es un método muy accesible, y las desventajas es que en algunas mujeres puede resultarles estresante tener que realizarse las mediciones de la temperatura corporal a diario, ¿vale? Sobre todo el primer mes, que es todos los días. Entonces, la siguiente pregunta es, Isabel, ¿esto me pongo el termómetro en la axila? No. Es que es lo primero que se te ocurre, yo lo entiendo, ¿sabes? Pero tenéis que utilizar un termómetro de temperatura basal, que lo venden en las farmacias especializadas o en internet, si ponéis termómetro temperatura basal. Siempre tenéis que usar el mismo termómetro y lo ideal es que os midáis la temperatura nada más levantaros, tras haber dormido un mínimo de 6 horas, sin haber orinado antes y sin haber ingerido alcohol o fármacos como el paracetamol, la aspirina o ibuprofeno, naproxeno, etcétera, porque puede afectarlos. Luego, ¿dónde medir la temperatura corporal, Isabel, si tú nos has dicho que en la axila no vale? Pues una vez que os compráis un termómetro de temperatura basal, las mejores maneras donde medir la temperatura son o debajo de la lengua, o en la vagina, o en el recto. La temperatura axilar, insisto, no es un método fiable. Entonces, en resumen, ¿cómo medirte la temperatura basal? Te compras en la farmacia o en internet un termómetro que sea termómetro de temperatura basal. Te la mides nada más levantarte por la mañana tras haber dormido un mínimo de 6 horas, sin haber orinado antes, sin haber ingerido alcohol o fármacos como paracetamol, aspirina, ibuprofeno o naproxeno. Te pones el termómetro todos los días, siempre en el mismo sitio una vez que empiezas, ¿eh? O sea, no me vale que el día 1 te lo pongas debajo de la lengua, el día 2 en la vagina, el día 3 en el recto, otra vez en el recto, otra vez... No. Si eliges un sitio, tiene que ser siempre en ese sitio, ¿vale? Entonces te pones el termómetro o debajo de la lengua, o en la vagina, o en el recto. Te mides la temperatura todos los días y te lo apuntas en un papel. Si detectas, sobre todo a partir del día 13-14, un incremento de 0,2 a 0,4 grados, quiere decir que estás produciendo progesterona y por tanto la progesterona está incrementando la temperatura corporal y por tanto que has ovulado, porque si no hubieras ovulado no tendrías progesterona, no se le vería la temperatura corporal y tú no lo estarías detectando. Temperatura corporal normal entre 36,1 a 36,7. El ascenso debido a la ovulación
y concretamente debido a la progesterona que se produce tras la ovulación, suele ser entre 0,2 y 0,4 grados. El periodo de máxima fertilidad se encuentra 7 días antes del primer día en el que tú has visto que tienes ese incremento de la temperatura corporal. Y creo que el hecho de tiroides, todo. Después, el siguiente método para detectar si ovulas o no, requiere de unos dispositivos que los venden también en farmacias, que es la prueba de excreción urinaria de LH, ¿vale? Estas pruebas de ovulación se basan en la detección de ese pico secretorio de hormona LH que os he dicho. Pues bien, esto lo que hace es que mide ese pico de LH en la orina. Ya os he dicho que pico de LH, ¡ping!, llega a los ovarios, se produce la ovulación, ¡pam!, se libera el óvulo y el cuerpo lúteo produce progesterona. Pues estos métodos se basan en la detección en orina de ese pico de LH. ¿Y por qué es útil? Ya os lo he explicado. Porque es el pico de esta hormona es la que induce la ovulación y, por tanto, su detección en la orina nos permite conocer varios aspectos claves del proceso reproductivo. Uno, ¿cuánto dura tu fase folicular? ¿Por qué? Porque una vez que se produce el pico de LH pasamos de la fase folicular a la fase lútea. Después también nos permite saber si ovulas o no y cuál es el periodo de máxima fertilidad. Entonces, en la mayor parte de los ciclos, esta prueba es positiva un único día. Quizá 2 días consecutivos, pero es raro, ¿vale? O sea, solo serás capaz de detectarlo, ese pico de LH, un día en la orina, realmente. Entonces, para detectar de manera correcta ese pico de LH que entonces te permita saber cuándo termina tu fase folicular, cuándo comienza la fase lútea, cuándo va a ser la ovulación y, por tanto, cuándo es el periodo de máxima fertilidad, o bien para optimizar el embarazo o bien para evitarlo, tienes que hacerlo. Tú compras los kits en la farmacia y la prueba te la haces a diario 3 días antes de la fecha esperada de la ovulación. Esto es, en torno al día 10-11 en las mujeres con un ciclo entre 21 y 35 días. Es decir, tú te compras los kits y 3 días antes de la ovulación, si generalmente una mujer ovula el día 14, pues a partir del día 10 te empiezas a hacer la pruebecita de orina. El día que te dé positivo, porque ya os he dicho que solo os va a dar un día, ese día que te dé positivo nos dice que se ha producido el pico de LH y, por tanto, la ovulación va a suceder 14-26 horas después de esa detección en la orina. Por tanto, el intervalo de máxima fertilidad engloba el día en el que tú te detectas el pico de LH y los siguientes 2 días. Recapitulo. Ya sabéis que el pico de LH se produce en torno al día 10, 11, 12 y es lo que permite que llegue ese estímulo a tus ovarios y que se produzca la ovulación. Entonces, si tú detectas en la orina ese pico de LH, sabes que se ha producido la LH y que en un periodo de 14-26 horas vas a ovular y, por tanto, tu máxima fertilidad va a ser desde el día que detectas el pico hasta los siguientes 2 días. Para detectar eso, se recomienda que 3 días antes de la fecha que tú vayas a ovular, teóricamente, comiences a hacerte los test. ¿Qué día vas a ovular teóricamente? El día 14. Por lo tanto, a partir del día 10-11 te haces esta prueba en la orina. Entonces, Isabel, ¿cuándo hay que realizar esta prueba? El mejor momento para realizarlo es entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque como el pico de la LH se produce por la mañana, no lo vas a detectar por la mañana, lo vas a detectar pasadas unas horas desde ese pico. Por eso a partir de las 4 y de las 10. Intentad no beber grandísimas cantidades de agua, beber lo normal, pero no os atosigáis de agua, porque entonces si bebes muchísima agua vas a diluir la LH y no te va a dar positivo y tú creerás que no estás ovulando y sí que estás ovulando. Entonces, ahí voy a beber un poquito de agua yo también, ¿vale? Un segundito. Uf, tiene un montón de sed. Ay. Entonces, hay que medirlo en la orina, preferentemente 4 a 10 de la noche y con un líquido normal. No estéis en ayunas de agua, pero tampoco os bebáis 5 litros, ¿vale? Lo normal.
Las ventajas, que es un método asequible y requieres poco tiempo, porque solo literalmente un chorrito de orina. La desventaja es que el precio es un poco elevado, son 25 euros por un kit completo. Así como el otro método que os he explicado antes era más o menos mucho más barato porque solo tienes que comprarte un termómetro basal, este es un poquito más caro, ¿vale? Entonces ya es un poco lo que prefiráis. Luego, el siguiente método. Los tres métodos son compatibles. Yo os explico los tres y luego hacéis el que más os guste, os sirve o como si queréis hacer los tres, ¿sabes? El siguiente método es el control del moco cervical. El moco cervical, o lo que mucha gente conoce como flujo, participa en el proceso reproductivo de diversas maneras. Primero, nutre bioquímicamente y sirve de reservorio para el esperma. Es decir, esos espermatozoides que van por la vagina, por el útero y por las trompas necesitan alimentarse, pues ese moco cervical sirve de alimento. Por otra parte, además, facilita o dificulta la fecundación, puesto que gracias a las fluctuaciones hormonales van a haber cambios en su composición que, por una parte, esos días 13, 14, 15 del ciclo va a facilitarlos, pero conforme nos acerquemos al final del ciclo, se va a volver más reacio, más amargo, entre comillas, para los espermatozoides y va a resultar incluso espermicida, ¿vale? Entonces, ¿qué papel tienen las hormonas en este moco cervical que nos van a permitir que al conocer las modificaciones que las hormonas ejercen sobre la consistencia del moco cervical nosotros podamos deducir si ovulamos o no y cuál es nuestro periodo de ciclo, o sea, de ovulación? Pues que los estrógenos estimulan la producción de moco cervical y lo hace mucho más acuoso, convirtiéndolo en un moco mucho más penetrable por el esperma, ¿vale? De ahí a que los niveles altos de estrógeno en los días 10, 11, 12, 13, 14 y posteriormente lo hagan súper pro fecundación, mientras que la progesterona disminuye la producción de moco y lo vuelve viscoso, difícil de penetrar. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque una vez que se ha producido la ovulación y tú te has quedado embarazada, ya no te quieres volver a quedar embarazada más, el resto de espermatozoides no tienen por qué estar ahí, con lo cual al final del ciclo ya ese moco se vuelve mucho más pegajoso y hace que, oye, mira, ya nos hemos quedado embarazados, deja ya de liar aquí el asunto y tú, espermatozoide, tú, a vuestra casa y os vais. Pues entonces esa progesterona muy alta que os he dicho, que sobre todo hasta el día 24 empieza a subir, alcanzando su pico, lo hace mucho más viscoso. Y precisamente gracias a ese cambio que produce sobre el moco cervical el estrógeno y la progesterona, podemos saber si hemos ovulado. ¿Por qué? Porque si tu moco cervical sigue estando todo el ciclo acuoso, querrá decir que no has tenido progesterona. Y si no has tenido progesterona, ¿qué es lo que pasa, chicas y chicos? Y todas las personas del fondo, pues que no has ovulado, porque si no ovulas no tienes progesterona, si no tienes progesterona no cambia la consistencia del moco cervical y si no cambia la consistencia del moco cervical, volvemos a lo mismo, has tenido solo estrógenos. Por lo tanto, si se ha ovulado correctamente y por tanto hemos experimentado los cambios hormonales asociados a dicha ovulación, se tienen que experimentar cambios en la apariencia y en la consistencia del moco cervical a lo largo del ciclo menstrual, especialmente en la ovulación y coincidiendo con el pico de estrógenos que produce el pico de LH, el moco cervical pasará de tener una consistencia elástica, transparente y acuosa a una consistencia más viscosa tipo clara de huevo. Y esa consistencia tipo clara de huevo es la que nos indicará que estamos en nuestro periodo de máxima fertilidad. Y posteriormente, conforme vayan pasando los días y la progesterona vaya ascendiendo, esa consistencia de clara de huevo pasará progresivamente a un flujo más espeso, blanquecino y menos elástico. Entonces, si no experimentas estos cambios en el flujo, es decir, de pasar a un flujo transparente, acuoso
y elástico, típico de la primera fase de la menstruación por la influencia de los estrógenos, pasarás en torno al día 12, 13, 14, 15, 16, que son los días de máxima fertilidad, a un flujo con una consistencia similar a una clara de huevo y finalmente, cuando la progesterona vaya aumentando, ya por los días 20, 21, 22, 23, 24, que ya somos menos fértiles, el flujo se volverá progresivamente más espeso, más blanquecino y menos elástico. Por lo tanto, si no tienes estos cambios, lo más probable es que no se estén produciendo los cambios hormonales necesarios en tu cuerpo que permitan la ovulación. En resumen, un ciclo normal suele tener entre 21 y 35 días. Aproximadamente en el día 14 se produce la ovulación gracias a que el día o 2 días antes se ha producido un pico de LH en tu hipófisis y ese pico de LH ha sido motivado por un aumento del estradiol que han producido tus ovarios. Cuando se produce ese pico de LH, gracias a ese pico de estradiol, se produce la ovulación, se libera el óvulo y el cuerpo lúteo comienza a producir progesterona. Ese incremento progresivo de la progesterona va a permitir que todo nuestro sistema reproductor y especialmente el útero se prepare para esa implantación del óvulo más el espermatozoide que ha fecundado, que es lo que se llama cigoto, que luego se irá reproduciendo, blastocisto, etcétera, 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 y dará lugar a un bebé. Por lo tanto, un ciclo normal tiene que ovular. Si no ovulas, no es un ciclo normal. La ovulación es clave para que tú produzcas progesterona que se necesita para tener un balance hormonal adecuado. De hecho, las mujeres que no tienen suficiente progesterona experimentan, por ejemplo, entre otras cosas, alteraciones del estado de ánimo, incremento del dolor, incremento de la irritabilidad, incremento del nerviosismo, incremento de los dolores. De hecho, la endometriosis cursa con dolor, entre otras cosas, porque hay una resistencia a la progesterona, ya lo sabéis. Y luego, además, las mujeres con ovario poliquístico, al no ovular, no tienen suficiente progesterona y también se puede manifestar, entre otras cosas, en alteraciones del estado de ánimo. El cuerpo produce hormonas por un motivo. Entonces, independientemente de que te quieras quedar embarazada o no, un ciclo saludable se tendría que ver aproximadamente como una fluctuación de las hormonas que os he explicado, y esa fluctuación va a producir unas manifestaciones que podemos utilizarlas para saber si estamos ovulando o no. Esas fluctuaciones hormonales van a producir cambios en nuestra temperatura corporal, que es ese incremento en la temperatura corporal en la segunda fase del ciclo que podemos detectar para saber si estamos ovulando. Luego, además, esas fluctuaciones hormonales nos van a permitir detectar en la orina el pico de LH que nos va a permitir determinar si estamos ovulando o no, y esas fluctuaciones hormonales van a permitir que nuestro flujo vaginal se modifique y por tanto se vaya adaptando a las necesidades. Así, cualquier variación en el flujo vaginal, en la LH o en la temperatura corporal, que no se produzca, nos están indicando que no estamos ovulando y por tanto nuestro ciclo no sea saludable, porque un ciclo saludable es un ciclo donde se ovula, independientemente de que luego vayas a usarlo, entre comillas, para quedarte embarazada o simplemente por saber que estás ovulando y por tanto por saber que tienes progesterona, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado. Cualquier información extra, tenéis varios podcasts en este podcast mío, de otros episodios. Luego en mi Instagram tenéis varias informaciones y luego en cuanto a suplementos que me preguntaréis, acordaos que yo tengo los suples en IVB Wellness Lab. Hay varios suplementos para este asunto, especialmente si tú tienes síndrome del ovario poliquístico, para ayudar a la ovulación y por tanto para ayudar a, en el caso de que quieras quedarte embarazada, favorecer el embarazo y sobre todo también para producir la cantidad suficiente de progesterona que te permita tener una salud hormonal adecuada. Tenéis el combo de Metabolic Max y Fembalance, que ambos suplementos de manera sinérgica
van a ayudar a mejorar las alteraciones metabólicas y hormonales del síndrome del ovario poliquístico, como son alteraciones en los pulsos de GnRH y por tanto falta de liberación adecuada de FSH. Luego, la resistencia a la insulina, que la tengas o no analíticamente, casi siempre está subclínica. Si la tienes ya analíticamente es que la tienes bastante avanzada, pero si no, aunque no la pillemos ¡ping! En el análisis que te la hagamos, probablemente la tengas, porque precisamente esa resistencia a la insulina hace que tus ovarios les llegue mucha insulina. ¿Por qué? Porque tú tienes resistencia a la insulina. Por lo tanto, tus células son resistentes. Por lo tanto, tu páncreas dice, son resistentes, pues voy a liberar un montón. ¿Para qué? Para conseguir vencer esa resistencia. Y esa insulina en exceso en las mujeres que tienen síndrome del ovario poliquístico produce que, paradójicamente, la insulina se una a los receptores que tiene en el ovario y induzca la producción de testosterona por las células de la teca. Por lo tanto, para abordar el síndrome del ovario poliquístico en su globalidad y concretamente para permitir la ovulación, es necesario restablecer estas alteraciones hormonometabólicas, y yo recomendaría, que os voy a decir yo que lo he diseñado yo, el FemBalance y el Metabolic Max. Por otra parte, además en la línea de fertilidad tenéis precisamente solo para la ovulación, tenéis el básico que es el Vital Natal Woman, pero ese no mejora la ovulación, ese es lo básico para micronutricionalmente tener en el periodo perigestacional todo hecho. Ahora bien, para mejorar la ovulación en mujeres que quieren mejorar su fertilidad o que están en proceso de fecundación in vitro, etc., el Fertia, precisamente gracias al llevar mioinositol y dechirisositol, mejora esa sensibilidad a los ovarios a la FSH, que es lo que permite que se produzca una adecuada maduración de los folículos, que permite que haya el suficiente estradiol para que se produzca ese incremento que permita la liberación de LH, y esa liberación de la LH en pico llega a los ovarios, se produzca la ovulación, se libere el óvulo, se empieza a producir progesterona, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, que espero que os haya gustado y que nada, que acordaos de valorar el podcast y nos vemos el próximo sábado. Un besito.